Siendo las 8:25, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias en un día muy especial para Radio Programas del Perú porque cumplimos 61 años. Estamos con Mávila Huertas y yo reemplazando a mi colega Fernando Carvalho. Y vamos a hablar de un aniversario, luctuoso, porque es el primer aniversario de un conflicto armado. El conflicto en el, ya no solo Medio Oriente, sino el Oriente Medio y el Oriente, porque ha entrado en los últimos días Irán a escalar este conflicto que empezó el año pasado, precisamente un 7 de octubre como hoy, cuando un grupo de Hamas, esta organización política no convencional que domina la Franja de Gaza, hizo una incursión sorpresiva en territorio israelí, capturando, matando, tomando rehenes, y la respuesta israelí pues dura hasta hoy. Ha entrado a tallar ahora Irán. Entonces vamos a conversar con una máster en ciencias políticas y experta en comunicaciones, Berit Knudsen, peruana, que se ha dedicado en los últimos tiempos a analizar especialmente este conflicto y, como ella nos decía, qué tan lejos y qué tan cerca está el conflicto de llegar a la paz y nosotros de vernos afectados por ese conflicto. ¿Cómo está Berit Knudsen? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Mávila? ¿Cómo estás? Primero que nada, tengo que saludarlos por el 61 aniversario de RPP. Los felicito. Hacía 15 años que no venía por acá y venía a hablar antes de temas gastronómicos. Ahora estamos hablando de un tema bastante delicado, como es el primer año de esta lamentable masacre, ¿no? Pero antes de seguir, yo quisiera un poco, para orientar a la audiencia, explicar qué es lo que estaba pasando antes del 7 de octubre, ¿no? Y qué es lo que desencadena de alguna manera esta situación. Israel había firmado acuerdos de paz hacía mucho tiempo con Egipto, con Jordania, había adelantado con acuerdos de paz con Bahrein, con Marruecos, con Emiratos Árabes y Sudán inclusive, y seguía avanzando en los acuerdos de paz. Pero estaba a puertas el acuerdo de paz con Arabia Saudita, y tenemos que entender, Arabia Saudita está la Meca, que es donde se crea la religión musulmana en el año 600, y la religión musulmana se divide en dos grupos, los sunitas y los chiitas, que están totalmente enfrentados. Entonces, Hamas es sunita, y los sunitas, como digo, son el 95% de la población, y no estaba en contra de que se firmaran estos acuerdos de paz, porque de alguna manera para ellos Israel se estaba fortaleciendo dentro de lo que se llama la Liga Árabe. Entonces es en esas condiciones en que se da el ataque lamentable. Fueron 6.000 militantes del ala del ejército de Hamas que atacaron primero varios kibutz y luego atacaron el Festival Nova. De música electrónica. Era un festival de música electrónica jóvenes, donde habían 4.000 sí. jóvenes. Y de estos 4.000 jóvenes mueren unos 400, y dentro de los 250 rehenes, hay muchos de este festival, ingresan a estos kibbutz. Quiero decirles que yo viajé en abril, estuve en la zona de Egipto, en la zona de Cisjordania, y estuve en Israel y pude ver, ¿no? Estuve en el lugar donde se hizo el Festival Nova, estuve en los kibbutz, además de viajar por otros lugares, pero digamos que conozco lo que está ahí. Y en los kibbutz fueron como una especie de ataques selectivos. Tú te paseas por los kibbutz, que son bastante bonitos, con muchos jardines, las casas son como independientes, no están pegadas unas a otras. Y lo que nos explicaban es que cuando han ingresado en 3 hordas, la primera militares, la segunda militares de segundo rango y la tercera han sido gente de la población que se iba sumando, ellos han seleccionado aquellos lugares donde veían coches de bebés, carritos de bebés, bicicletas de bebés, y por ley tú tienes que tener
estos shelters, estos refugios antibúnkers en todas las casas. Esa es la manera como el gobierno protege a la población. Ellos se han guarecido en los búnkers y los han quemado. Y bueno, el hecho es que pasaron cosas tremendas, y todo lo que ha pasado en ¿cómo se llama? El Festival Nova ha sido tremendo. Sí, ese es el punto de inicio, como destacaba Fernando. Ahora, tú has publicado una columna interesantísima que habla de la proporcionalidad y la legítima defensa. Sobre eso y sobre la pregunta que quedó un poco en el aire de Fernando, que era ¿por qué al cabo de un año todavía no vemos, ¿no?, una luz que nos permita de pronto avisorar una salida a este conflicto o llegar a la paz, si es que esa posibilidad existe? Queremos seguir conversando contigo, pero cumplimos con los titulares de la media hora. ¿Te parece? Antes son las 8:31 y regresamos. Gracias, Irwin. Y ahora sí, retomamos nuestra conversación con Berit Knudsen, quien es una especialista, analista en lo que está ocurriendo en el conflicto de Oriente Medio. Y en efecto nos comentabas que has publicado el día de hoy un artículo que está en Expreso a página completa sobre el año después de los hechos que nos narrabas, de esta incursión de Hamás en territorio israelí durante un festival de música electrónica. Y bueno, nos has traído unas fotografías también que podemos ver a través de la señal de la televisión, de cómo se encuentra el lugar exacto de ese ataque, fotografías que has podido tomar durante un reciente viaje que has hecho a la zona. La pregunta que por supuesto todos están esperando que te hagamos es, ¿y esto cuán cerca está finalmente de acabar? Me refiero al enfrentamiento. Y tú hablas de un contexto que involucra especialmente a dos estados, Israel e Irán. Pero ¿cuáles son las dificultades que hay para que estos dos estados finalmente puedan ofrecer esa paz que todos queremos? Sí, primero hay que tomar en cuenta que la zona de Oriente Medio es una zona en constante conflicto, ¿no? Y para entender qué es lo que sucede, que era algo que estaba en duda el 7 de octubre de 2023, hace un año, no se sabía cuán fuerte era la intervención de Irán. Irán está considerado en el mundo como Estado patrocinador del terrorismo y hay algo que se llama el eje de la resistencia. Y en este momento, y desde que comenzó la guerra, está activado todo ese eje de la resistencia, que hace que esta guerra tenga 8 frentes. 7 frentes representados por Irán contra Israel, y esa es la verdadera coyuntura desde el día 0, ¿no? O tal vez desde el 8, en algunos casos. ¿Quiénes son? Tienes a Hezbollah, que está en Líbano. Recordemos que el Líbano está en guerra y está en una situación, política muy, muy grave. Siria, que también hay núcleos de Hezbollah en Siria, y el enfrentamiento entre Israel y Siria, que comenzó en los años 2000 más o menos, no se ha cerrado. En los altos de Golán no se ha cerrado un acuerdo de paz con ese conflicto. Luego tenemos en el sur, tenemos a los hutíes en Yemen, que ahí hay otra guerra civil, y en esta guerra civil los hutíes han tomado la capital y hace varios años la situación humanitaria es espantosa en Yemen, pero Yemen se dedicó a atacar primero el sur de Israel en la zona de Eilat, pero algunos de los proyectiles que ellos han lanzado han caído en Jordania, que es vecino, y además lo importante de entender lo que pasa con los hutíes en Yemen es que los hutíes han atacado hasta 80 barcos, han tomado un barco y además han hundido 2 barcos más, lo que ha hecho necesaria la intervención del Reino Unido y de Estados Unidos, para que sepan que de alguna manera Estados Unidos ya tiene una presencia ahí. Y la semana pasada, en represalia, ya tomaron cartas y Estados Unidos ha atacado algunos lugares desde donde se lanzaban misiles y de donde salían los ataques en Yemen. Entonces, ese sería el tercer frente. El cuarto frente son los grupos rebeldes chiitas, ¿no?, que están en Irak. Ellos atacan, básicamente ellos han atacado, al comienzo era básicamente la zona de Eilat. Eilat es la triple frontera entre Jordania, Egipto e Israel, y básicamente atacaban esas zonas. En esas zonas han atacado hasta colegios con proyectiles, qué sé yo. Y luego tenemos en Gaza
tenemos a Hamas y la Yihad Islámica. Y es importante mencionar a la Yihad Islámica porque el día del ataque del 7 de octubre del año pasado, la Yihad Islámica también tomó rehenes. Entonces, hoy por hoy no se sabe exactamente cuántos rehenes tiene Hamas y cuántos rehenes tiene la Yihad Islámica. Recordemos que eran 250 y de 250 queda un poquito más de 100, de los cuales no se sabe cuánto están con vida. Hay gente que dice que es el 50%, otros 30%. Entonces, Irán es, y ahora sí está declarado y ya se puede decir, primero les da armamento, todos los misiles son de fabricación iraní, les da entrenamiento y les da fondos económicos, ¿no? Entonces, él es quien está orquestando y el ayatollah Ali Khamenei siempre está motivando y aplaudiendo cada uno de los ataques que hace, como dándoles más valor, ¿no? Para que se den estos ataques lamentables, ¿no? Entonces, Beri, te interrumpo un instante nada más porque estamos mostrando fotografías de los vehículos en el estado en el que quedaron hace un año, ¿no? Que todavía se encuentran en la zona. No. ¿No? Se ha hecho una especie de depósito. Correcto. De autos. Ahí hay 2.000 autos, solo todos esos autos que ves quemados, llenos de perforaciones de balas, son los autos que recuperaron del Festival Nova. Y es realmente impresionante ver eso. En la descripción que haces y en este recuento de los frentes, lo que pesa mucho son organismos no estatales, no convencionales, que no acatan ningún llamado de alguna organización multilateral como las Naciones Unidas, que por cierto los estados tampoco están acatando a las Naciones Unidas. Nadie como está antes. acatando. Entonces estamos en una crisis donde hay menos actores formales, estatales, dispuestos a la paz que antaño. Claro, esto es lo que se llama, una guerra no convencional, con actores no convencionales. Hamas, Hezbollah y los hutíes están considerados como terroristas, como grupos terroristas. Los hutíes fueron declarados terroristas recién durante este año. Entonces, el tema es que actúan con una estrategia de guerra de guerrillas, lo cual hace muy difícil. Digamos que Hamas copia el modelo de Hezbollah. Ellos por eso tienen túneles, los mismos túneles que tiene Hezbollah en Líbano los tienen Hamas. Y el otro tema es el tema de los rehenes, que hace un poco más difícil encontrarlos y encontrar sobre todo a las cabecillas. Entonces, lo que ha hecho de alguna manera Israel ha sido buscar a las cabezas, pero no quiero olvidar y mencionar que nadie puede avalar lo que pasó después del 7 de octubre con los ataques indiscriminados. En la Franja de Gaza, ¿a eso te refieres? En la Franja de Gaza, la muerte. Yo siento, y esa es mi gran preocupación, que los gazatíes, la gente que vive en la Franja de Gaza, son doblemente víctimas, y eso es lo más duro, porque ellos son víctimas, todo el mundo piensa que son víctimas del ataque de Israel, y es cierto, porque fue un ataque desproporcionado, pero ellos son además víctimas de su propio gobierno. De Hamas, sí. No existe cierto. ni siquiera una sirena que suene antes de esos ataques, lo cual era tal vez un poco absurdo, pero comenzaron a lanzar volantes, llamarlos por teléfono para que salieran, pero ¿salir a dónde? Estamos hablando, para hacerse una idea, Gaza tiene 45 kilómetros de norte a sur y en la frontera con Egipto tiene 12 kilómetros y en la frontera más ancha tiene 18. Y ahí viven 2.300.000 habitantes. Literalmente es una franja. Tugurizados, sí. ¿no? Entonces eso están al borde del abismo. Una capa de dificultad. Entonces, si queremos hablar sobre la posibilidad de un acuerdo de paz que ya ha pasado en otros momentos donde ha intervenido Estados Unidos. Y donde se habla además de la aceptación y el establecimiento de dos estados, el israelí y el palestino, como salida general. Pero tú decías que esto reviste una complejidad que no advertimos a simple vista que tiene que ver con esto. Claro. Con esa subdivisión. Primero, Palestina está dividida. Tenemos a Cisjordania
con el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es Fatah, con Mahmoud Abbas, que no es respetado hoy día por su pueblo, es un gobernante de 88 años que realmente no ha hecho mucho por ni a favor ni en contra de este conflicto. Y por el otro lado tenemos a Hamas, que Ismail Haniyeh fue eliminado, el actual líder es Sinwar, que está en la franja, en los túneles, y no es fácil de encontrar. Pero normalmente en los conflictos que se daban en Oriente Medio, Estados Unidos hacía algo que se llama diplomacia itinerante. ¿Qué cosa es? Ir paseándose por cada uno de los países, hablando con los líderes y viendo la manera de negociar. Eso es prácticamente imposible porque no puedes negociar directamente con Hamas, es un grupo terrorista, no están negociando. Quien está negociando es Qatar, pero Qatar apoya a Hamas incluso con financiamiento. Entonces, este mecanismo que es el idear, ir cara a cara, hablar con todos en su sitio, con Hezbollah también es imposible. Y tenemos el tema de la mediación de Egipto, que es muy importante, pero Egipto en este momento... digamos, yo estuve en abril, cuando fue el primer ataque de Irán, que lanzó entre misiles balísticos, cruceros y drones 320 proyectiles. Incluso por primera vez se ataca a Jerusalén, lo cual fue muy grave. En ese momento todavía no estaban en Rafah. Cuando entran a Rafah encuentran entre Egipto y Gaza, que son 12 kilómetros nada más, 10 túneles por los cuales podían pasar hasta camiones. Sí. Entonces ese es un poco el problema, porque Egipto debería estar mediando y no puede controlar sus fronteras. Muchas gracias, Berit Knudsen. Sí, la paz todavía está un poco lejos, y así como es un conflicto no convencional, de pronto la solución tiene que ser imaginativa y no convencional.